Estamos aquí en el gremio de ANSAFE junto a Rodrigo Alonso, secretario general de este sindicato que tiene toda una historia aquí en la provincia de Santa Fe, la segunda provincia en importancia del país, y el gremio quizás desde el punto de vista del volumen, del caudal de participación más importante de esta provincia en un momento muy particular, en un momento político del país, de la provincia y del mundo también, ¿no? Vamos a incorporar esa visión también, Rodrigo, porque de alguna manera la política interna está ligada, ¿no? Hay un ida y vuelta, hay una dialéctica permanente entre lo que sucede en el mundo y lo que sucede internamente. No se puede explicar lo interno sin lo externo y viceversa. Pero antes de entrar en un nivel macro, lo primero que queríamos consultarte, y gracias por estos minutos, es cómo está ANSAFE en este momento y cómo está la situación, o cuál es la situación particularmente de la docencia en la provincia. Bueno, en primer lugar, bienvenido Luis. La verdad que un gusto poder compartir estos minutos en este contexto, ¿no?, tan complejo que estamos atravesando. Por ahí es muy difícil analizar lo micro sin tener en cuenta los contextos. Nosotros siempre decimos que la escuela no es una cajita de cristal. Todo lo que pasa en la sociedad se refleja en la escuela. Y creo que las definiciones políticas que se están tomando, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, indudablemente también repercuten en la vida cotidiana de todas las comunidades educativas. Nos estamos encontrando ante la implementación de políticas que nosotros las consideramos políticas de ajuste. Políticas donde en primer lugar se pone en tela de juicio la concepción de la educación, ¿no?, donde se está pensando ya no la educación como un derecho social, sino como un servicio esencial. Políticas que tienen que ver con restringir fondos. Por eso es que la Nación no está enviando fondos, porque se está desresponsabilizando de la educación argentina. No hay fondos ni para comedores escolares, ni para infraestructura escolar, ni para el salario docente a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, ni qué hablar de los materiales didácticos. Y creo que ese contexto nacional en la provincia de Santa Fe se ve acentuado con políticas que no solamente restringen nuestro salario, sino que también restringen nuestros derechos. Entonces, ahí podemos mencionar cómo el actual gobierno provincial está llevando adelante un ataque feroz al salario con una pérdida superior al 23% de nuestro salario. ¿En qué periodo? Enero 2024, diciembre 2024. Y ahora, claro, ¿no?, el 23% comparando la inflación acumulada del 2024 con los aumentos salariales. En estos aumentos salariales incorporado esa deuda del año 2023. Ahora, si vos a eso le agregás lo que perdimos por el incentivo docente, que es entre un 3 y un 9%, de acuerdo al salario, claro, te estás encontrando con compañeros que han perdido más del 30% de su salario. Fíjate el impacto del incentivo, 100.000 pesos mensuales. Pero además, si estaría actualizado, ¿no? Rodrigo, entonces sería 1.200.000 pesos, que debería ir al bolsillo de los trabajadores y que no viene, y no solamente eso, sino que además eso te posibilita discutir de otra manera ante el gobierno provincial, ¿no? Además, con una movilidad de precios relativos muy importante, porque si bien el gobierno nacional está hablando de que ha domado, entre comillas, la inflación, los precios más importantes para una familia siguen evolucionando de una manera muy importante. Si la canasta hablamos de básica de servicios, claro, y canasta básica, alquileres, exactamente, ¿no?, para el sector docente, el sector trabajador. Que son tres elementos claves que demuestran una vez más que es mentira cuando te quieren hacer creer de que el salario le ganó a la inflación. Eso no es así. Perdimos los activos, perdimos los jubilados, porque además, cuando hablamos de las políticas de ajuste, no solamente estamos hablando del salario, estamos hablando de una reforma previsional
que, entre otras cosas, a los jubilados le implica que los aumentos se lo paguen a los 60 días. Fíjate vos, ahora los primeros días de marzo percibieron los jubilados el aumento correspondiente a diciembre. O sea, Claro. fíjate vos, ¿no? Un desfasaje muy tremendo. marcado. Y no solamente eso, sino que además los jubilados tienen que hacer un aporte solidario a la caja. Imagínate, un trabajador que estuvo aportando, en el caso de un docente, más de 30 años, en muchos casos 35, 40 años, y que ahora tiene que seguir aportando a través de un aporte solidario. Entonces, nosotros vemos que la situación de los jubilados es una situación sumamente preocupante y que tiene que ver con una medida de ajuste que fue una reforma previsional en donde, en vez de financiar la caja de jubilaciones con recursos de grandes grupos económicos que podrían haber hecho aportes solidarios, resulta que financia la caja de jubilaciones metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores activos y jubilados. Entonces, tenemos un contexto de salarios a la baja, de reforma previsional, de reformas en nuestro trabajo, porque la instalación del presentismo, que esto, bueno, Luis, nosotros nos conocemos hace mucho y sabemos lo que ha pasado en la década de los 90, ¿no? Sí, sí. Y ahora se está repitiendo. ¿Qué está pasando, hablando del presentismo, con la situación sanitaria de los docentes, con la salud de los docentes? Bueno, es preocupante porque IAPOS prácticamente no está cubriendo las prestaciones. Cuando necesitas un especialista, te conviene más pagarlo particular porque cuando lo querés sacar por la obra social te demoran varios meses. Con los medicamentos pasa exactamente lo mismo. Es deficitario las prestaciones de nuestra obra social. Y creo, eso por la obra social, pero también creo que lo que está faltando son políticas públicas que tengan que ver con la prevención de la salud. Porque cuando vos hablas de presentismo, como la forma de poder controlar el ausentismo, nosotros claramente decimos, el ausentismo vos no lo controlás ni con un premio ni con un castigo, sino con políticas públicas. Esas políticas públicas, algunas ya están normadas, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con la forma administrativa en la cual vos sacás una licencia, pero la otra tiene que ver con la prevención de la salud. Te doy un caso. Los docentes tenemos una enfermedad profesional, que es la voz, ¿no? La disfonía. No hay ninguna propuesta de capacitación ni de formación en los institutos sobre el problema de la voz. Entonces, a lo que a nosotros nos parece que cuando hablamos del ausentismo, lo que nosotros tenemos que analizar son las causas, tenemos que analizar la prevención y tenemos que analizar mecanismos para poder llevar adelante un cuidado de la salud de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Eso es hacia adentro, pero si uno mira hacia afuera, digamos, el contexto, en un país donde no tenés crédito hipotecario, vamos a tomar el caso, un ejemplo, ¿no? Un docente, una docente que tiene que quizás entregar la mitad de su salario para un alquiler, ¿no? Sí. En un país donde no tenés un banco hipotecario, el Estado, si tuviera una política masiva, ¿no? de generación de vivienda, comprando macizos de tierras. Por supuesto. Imaginemos cómo mejoraría la calidad de vida de un trabajador, en este caso los docentes. Porque mejoraría muchísimo, pero lo que pasa es que ahí ya la discusión es qué proyecto de país nosotros estamos pensando. Sí, totalmente. Y entonces, si vos me preguntás cómo es la situación de los docentes, yo te decía, la escuela no es una cajita de cristal, lo que pasa afuera se ve en la escuela. En la escuela estamos viendo los niveles de pobreza, cómo van aumentando, los niveles de desempleo, la situación laboral de muchos docentes que estamos tratando de buscar otro ingreso para poder llegar a fin de mes. Ahora, todo eso en un contexto de un país donde lleva un proyecto político que tiene que ver con una economía primaria,
Economía financiera. Una economía financiera, nada de industria nacional, nada de un Estado que pueda garantizar derechos. Fíjate vos que lo que está haciendo el Estado es correrse cada vez más, a tal punto que, fíjate lo que pasó a nivel nacional, desapareció el Ministerio de Educación. Desapareció el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que una gran discusión que hay que darse es cuál es el proyecto de país que queremos. Este proyecto de país nos está llevando a esto, nos está llevando a un ajuste, nos está llevando a una extorsión económica, porque lo que está pasando con el presentismo es exactamente eso, nos está llevando a perder calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjate, Luis, se habla muchísimo de esto, de la calidad educativa, ¿no? Y se llenan la boca hablando de la calidad educativa. Ahora, la calidad educativa no es solamente la cantidad de horas que vos estás en una escuela. Tiene que ver con las condiciones con las que vos estás trabajando. Sí, que el alumno pueda comer. Exacto. Que el alumno tenga un cuaderno. Que tenga materiales para trabajar. Que vos estés en un espacio adecuado para poder llevar adelante la tarea. Que el docente tenga un salario digno y que pueda estar enfocado exclusivamente en ese proceso de aprendizaje, que tenga una formación que le permita actualizarse permanentemente. Bueno, todo esto forma parte de las condiciones para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio. Ahora, esas condiciones no se están dando. ¿Pero por qué? Porque hay un Estado que se está desresponsabilizando de la educación. No me quiero olvidar, hablando del Estado del principio de la conversación, cuando mencionaste que el Estado Nacional está transfiriendo a las provincias gran parte de la responsabilidad del financiamiento, porque dice que no hay plata, ¿no? Este es el discurso oficial del gobierno de La Libertad Avanza. Sin embargo, si uno hila fino en el análisis del gobierno Milei, lo que está claro es que para planchar, entre comillas, la inflación, lo que ha hecho el gobierno fue reprimir, interviniendo el mercado cambiario, ¿no? Reprimir el valor del dólar. ¿Y cómo lo ha hecho? Con un endeudamiento, cifras oficiales, feroz, de casi 100.000 millones de dólares en el año 2024, ya que hablábamos del periodo. Entonces tenemos una contabilidad ficticia, porque el gobierno está mencionando que ha domado la inflación, lo cual no es cierto, porque en realidad la ha reprimido. Totalmente. Está adormecida pero todavía con niveles de con inflación. anfetamina, claro, todavía con una inflación alta, pero digo, con la anfetamina del endeudamiento, que es transitoria, y que por algo está yendo a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la contabilidad que utiliza el gobierno nacional es una contabilidad mentirosa cuando se habla que no hay dinero. ¿Cómo no hay dinero? Sí, hay dinero. Hay dinero para pagar este endeudamiento atroz, y además el gobierno sigue emitiendo, porque esto se ve claramente con el endeudamiento y con un sistema bancario que ha triplicado sus depósitos. Hay que poner el cuadro macro también para analizar la situación de la educación. Y yo creo que también, como la historia es cíclica, nosotros muchas veces decimos que estamos repitiendo la misma historia que nosotros vimos en la década de los 90, ¿no? Y diría más, de la época de Martínez de Oz. Exactamente. Tuvo su origen en Martínez de Oz, después viene la década de los 90 y ahora la volvemos a repetir. Y en la década de los 90, ¿vos te acordás que una de las primeras marchas que llevamos adelante, que fue muy costosa su organización, ¿no? Porque costaba mucho movilizar los debates de esa etapa, tenían que ver con distribución de la riqueza. Y creo que ese término es un término actual, que nosotros tenemos que volver a instalar.
¿Por qué? Porque hay recursos. ¿Cómo no va a haber recursos? La provincia tiene recursos, el país tiene recursos. Hay grandes grupos económicos que son los grandes ganadores de esta política económica, de esta política que se está llevando adelante. Lo que está faltando acá es distribuir la riqueza. Entonces, cuando uno piensa un proyecto de país, lo primero que vos tenés que pensar es decir, ¿cómo, primero, vos lo vas a pensar con un Estado totalmente ausente o con un Estado que pueda garantizar derechos? Y ese Estado que va a garantizar derechos tiene que tener recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Van a salir del bolsillo de los trabajadores o van a salir de los grandes grupos económicos? Nosotros creemos que estos debates son los que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque no va a haber calidad educativa, no va a haber una mejor educación cuando las políticas son políticas de ajuste, cuando las políticas traen a restringir derechos, no solamente para los trabajadores, sino también para todas las comunidades educativas. Además, el rol del Estado, ¿no? Porque si uno piensa simbólicamente las remisiones que hace esta actual conducción del país a la generación del 80, por ejemplo, ¿no? Si uno piensa en Sarmiento, en Alberdi, en el roquismo, la importancia que le dieron a la educación y al Estado. Exactamente. Porque hay una carta famosa de Roca dirigida a De Bedia en la época de Juárez Celman, 1890. Sí. Y bueno, lo que dice Roca respecto al Estado es claro, ¿no? Si cada vez que funciona mal el correo o un puerto o digamos un ferrocarril, la solución es entregarlo al capital privado, bueno, cerremos el Estado, digamos. O sea, pierde sentido. Sí. Y en verdad el Estado es el único garante de derechos. El único que te puede garantizar derechos es el Estado. No te lo va a garantizar, árbitro, ¿no? No te lo va a garantizar el mercado. Claro, claro. Te lo va a garantizar el Estado. Sí, y entonces, claro, para eso hay que fortalecer el Estado y para eso también hay que fortalecer un proyecto de país, un proyecto mundial, un proyecto provincial, en donde indudablemente se puedan garantizar derechos para toda la población. Sí, sí, también es cierto que hay que dar, Rodrigo, el debate hacia adentro del Estado. ¿Qué tipo de Estado es el mejor Estado para una sociedad integrada, ¿no? Por supuesto. Un Estado moderno, en un sentido integrador, vuelvo sobre la misma palabra, ¿no? Hay que hacer una autocrítica también. Yo creo que sobre miradas de alguna manera petrificadas. Yo creo que sí, que hay que hacer una autocrítica sobre eso. Ahora también lo que está claro es que donde no hay dudas es en la disyuntiva, ¿no? Si es Estado sí o Estado no. Nosotros decimos, tiene que haber un Estado, nosotros somos parte del Estado, ¿no? Nosotros pensamos una educación que tiene que ser estatal, que tiene que ser pública, que tiene que garantizar derechos y que tiene que ser además una educación no solamente democrática, sino también transformadora. Ahora, vos lo estás pensando siempre con un garante que es el Estado nacional, el Estado provincial. Claro. Y me parece que después, salvando esta disyuntiva, si es el Estado, pensemos la mejor manera de garantizar derechos. Porque si no viene también esas situaciones que pueden terminar siendo contradictorias. Porque ahora se escucha algunos discursos en donde dice había que ordenar el Estado, ¿no? Había que ordenar el Estado. Siempre hay que ordenarlo. Bueno, la discusión es qué sería ordenar el Estado. Claro. Porque hasta ahora lo que estamos conociendo, que ordenar el Estado es restringir derechos. Y yo creo que eso sí es sumamente peligroso y ese es el Estado que nosotros no queremos. Claro, claro, claro. Y además, estamos, como para ir cerrando esta charla, estamos viendo un contexto internacional que obviamente influye en lo que está sucediendo en Argentina, donde los distintos gobiernos de los países más importantes están privilegiando el trabajo, los derechos de sus trabajadores, la dinámica económica interna. Exactamente. ¿No? Hasta el propio Trump, obviamente con una visión imperialista, ¿no? Pero con una mirada proteccionista. Y
Milei a contramano, ¿no?, de lo que está sucediendo en el mundo, con una mirada globalista más propia de los 90, Ajá. de ese mercado abierto, Así es. donde parece que no hace mella lo que está sucediendo aquí muy cerquita, ¿no? Porque acaba Trump de imponer aranceles a Canadá y a México, derrumbando los tratados de libre comercio Así del es. 94, Así es. el NAFTA, Ajá. y esos tratados de libre comercio. Entonces, Milei está en la senda de un tratado de libre comercio cuando esto se está derrumbando en América y en el mundo. Además con definiciones que son sumamente peligrosas, ¿no? Esto de abrir las importaciones, que prácticamente las industrias desaparezcan, volver a una economía totalmente primaria. Yo creo que es un proyecto de país que es no inclusivo, que es exclusivo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que eso preocupa mucho. Y creo que estos debates hay que darse, ¿eh? En estos momentos en donde mucho se habla de la política y se quiere hacer creer de que el problema es la política, uno está convencido que la solución es la política. Sí, la política... La solución es la política y lo que hay que generar son espacios de debate para definir cuáles son los proyectos que están en danza. Exacto. Y cuáles son los proyectos que más van a beneficiar a la mayoría de la población. Discutir proyectos, Rodrigo, discutir ideas, totalmente. Porque si no la política se transforma en la lucha del poder por el poder. Exactamente. Y eso no es algo bueno. Eso, exactamente. Rodrigo. Ha sido un gustazo. Gracias. A vos. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.